Saludos. Si alguna vez has deseado realizar animaciones de texto a tu medida y que puedan ser creadas por ti mismo en cuestión de minutos, aquí encontrarás 5 diferentes alternativas. Con estas técnicas en la solapa de Fusion, podrás crear y darle textos originales a tu producción. Para poder diseñar nuestro texto personalizado, lo primero que necesitamos es el efecto de composición de Fusion en nuestro timeline. Iremos a Efectos y buscaremos Fusion Composition. Lo arrastramos al timeline y luego iremos a la solapa de Fusion. En nuestro campo de trabajo encontraremos el nodo Media Out. Ahora veamos la barra de herramientas y encontraremos la de texto. La arrastramos abajo y unimos su salida con el Media Out. Antes de crear nuestro primer trabajo, vamos a aprender a usar opciones de texto. Vamos a agregar una frase corta. Con Text 1 seleccionado, encontraremos en el inspector a la derecha el espacio para escribir. Por ejemplo, suscríbete al canal. Podremos ajustar el tamaño, el color, la alineación y mucho más. Con la opción Horizontal Anchor podremos dejarlo en el centro, a un lado, al otro y también desplazar el texto a voluntad desde la herramienta con las 2 flechas. Si dentro del inspector cambiamos a Shading, encontraremos más personalizaciones. Bajaremos hasta Properties y buscaremos Appearance. Aquí podremos dejar el texto sólido o que muestre solo sus bordes. Podremos ajustar aún más desplazando la opción Thickness. Si queremos conservar la parte sólida del texto, podremos separar en elementos. En Shading veremos una serie de números. Cada número representa un conjunto de propiedades para aplicar a distintas partes del texto. Por defecto, estará habilitado el 1. Si nos posamos sobre el 2, necesitaremos habilitarlo con Enable y veremos las propiedades del segundo elemento. Por ejemplo, en el primer elemento elegimos Solid. Todo el texto quedará del mismo color. Ahora habilitamos el segundo elemento y elegimos Outline para mostrar los bordes. Aquí elegiremos el color deseado. Una vez más con Thickness, ajustamos el tamaño del borde. Muy sencillo hasta aquí. Si lo que queremos es colocar un efecto a una parte de la frase, vamos a aplicar otro truco. En el inspector veremos que está habilitado el panel Tools, pero está deshabilitado Modifier. En el campo donde escribimos nuestro texto, daremos clic derecho y habilitaremos Character Level Styling. La pestaña de Modifiers quedará habilitada. Esto nos permitirá seleccionar múltiples caracteres y modificar el tamaño, el color y más a la parte seleccionada. Podremos elegir y modificar distintas partes de manera individual. Conociendo todas estas funciones, vamos por nuestro primer objetivo: crear un texto que ingrese con un efecto. En el campo de trabajo vamos a colocar un background y lo uniremos al Media Out. Ahora colocamos un texto y lo conectamos a la salida del background. Esto nos creará un nodo Merge. Vamos al inspector. En texto escribimos la frase. Al lado vamos a Layout. En la opción Center veremos los ejes X e Y en los que se moverá nuestro texto. Primero vamos a definir el punto de finalización del efecto. Si queremos que finalice en el frame 30, iremos hasta ahí con el playhead. Y en Layout pondremos un keyframe en Center. Ahora definiremos el inicio. Volvemos al frame 0 y moveremos el texto hasta el lugar en el que queremos que inicie. El keyframe de inicio se creará solo. Si damos play, veremos el desplazamiento. Si nos gusta un movimiento tan lineal, lo podremos usar, pero también podremos mejorarlo. Arriba veremos la función Spline. Si la habilitamos, aparecerá debajo una ventana. Habilitamos los elementos con las tildes. Lo marcamos y seleccionamos. Con el botón derecho buscamos el efecto Ease. Abrimos y elegimos, por ejemplo, Outback Cubic. Damos play
y veremos cómo el texto ingresa, rebota y se detiene en el lugar deseado. Marcando ese keyframe y moviendo un poco la curva, lo haremos más suave aún. Otra cosa que podremos agregar es una rotación al momento del desplazamiento. Por ejemplo, vamos hasta el punto donde rebota. En el inspector buscamos la sección Rotation. Creamos un keyframe y rotamos algunos grados. Luego volvemos al inicio. Volvemos la rotación a 0 y lo mismo hacemos al final. Con Play veremos el resultado. Un agregado que también tenemos disponible es ir a Settings y en el inspector habilitar Motion Blur. Con la misma técnica podremos crear un efecto zoom, solo cambiando los puntos de aparición y tamaño con los correspondientes keyframes. Vamos ahora a nuestro segundo objetivo, el efecto máquina de escribir. En el inspector dejaremos text seleccionado y bajaremos hasta Right On. Encontraremos dos puntos de desplazamiento. Tomaremos el de la derecha y lo llevaremos al inicio. Con el playhead en el frame 0 creamos un keyframe en Right On. Luego avanzamos al momento deseado, por ejemplo el frame 30. Creamos otro keyframe y llevamos el Right On al final. Ahora el texto irá apareciendo. Claro que podremos agregar una pista de audio para acompañar este efecto. Vamos por nuestro tercer objetivo, la aparición del texto en un rectángulo animado. Creamos un background y lo conectamos al Media Out. En el inspector seleccionamos si queremos un color sólido, un gradiente o alguna otra variante. Aquí lo configuramos a gusto. Tomamos el elemento texto, lo bajamos y lo conectamos a la salida del background. Esto nos crea un nodo merge. Ahora creamos un rectángulo que actuará como máscara. Lo arrastramos, lo conectamos al background y ajustaremos su tamaño. Seguidamente le aplicaremos una animación al rectángulo. Le daremos un ancho mínimo con width y la altura la llevaremos a 0 con height. Posicionamos el playhead en el frame 0 y creamos un keyframe en height. Ahora avanzamos unos cuadros y llevamos a la altura deseada. Se creará un keyframe en height. Crearemos manualmente un keyframe en width para marcar el inicio del nuevo movimiento. Avanzamos otros frames y llevamos el width al ancho deseado. Vemos cómo el rectángulo crece en alto y luego en ancho. Si queremos que crezca de izquierda a derecha, moveremos el eje X y estableceremos los keyframes para definir este movimiento. Para hacerlo más suave, iremos a Spline. Habilitaremos los elementos, haremos clic derecho y buscaremos Ease. Y esta vez elegiremos Outcubic, por ejemplo. El rectángulo se anima perfectamente, pero el texto aún está fijo. Una de las ventajas de la máscara de rectángulo es que se puede aplicar a la vez a varios elementos. Así que la uniremos al merge para que también se ejecute con el texto. Lograremos el mismo efecto si en lugar de conectarlo al merge, lo conectamos al texto directamente. Pero esta vez lo dejaremos conectado al merge por una razón especial. Vamos a hacer que el texto se mueva en la dirección opuesta al rectángulo. Con merge seleccionado, creamos un keyframe en la posición final. Luego movemos el playhead a mitad del movimiento. Creamos otro keyframe y desplazamos el texto en el eje X. Ahora aplicaremos el efecto Ease para mejorar el resultado. Tiempo ahora del cuarto objetivo. Este es el modificador de seguimiento. Para mostrarlo creamos un background y agregamos un elemento de texto. Escribimos la frase. Haremos clic derecho en ese campo y así como antes habilitamos Character Level Styling, ahora habilitaremos Follower. Nos dejará habilitada la solapa Modifier y veremos el elemento Follower 1.
elegimos la solapa Shading. Bajaremos a la sección Position y veremos el offset en el eje X. Bien, pongamos el playhead alrededor del frame 50 y coloquemos un keyframe en el offset X. Nos aparecerá una nueva ventana. Aquí no haremos nada. Para volver a Follower simplemente haremos doble clic en Follower y listo. Volvamos al frame 0 en el timeline. Movemos el eje Y en Position para llevar el texto al lugar deseado para el inicio. Damos play y vemos el movimiento. El próximo paso será ir a la solapa Timing. Aquí podremos definir la demora de aparición de cada letra. Iremos a Order y elegiremos izquierda a derecha. Más abajo definiremos con Delay el tiempo de retardo entre cada letra. Para mayor suavidad iremos a Spline. Seleccionamos, buscamos Ease y elegimos Outback Cubic. Si queremos agregar un Motion Blur, iremos a Tools, Settings y lo definiremos. Pero, ¿qué pasa si queremos agregar un segundo modifier? Damos clic derecho y no podemos habilitar esa opción. Para lograrlo debemos ir al modifier ya creado, en nuestro caso el Follower 1. Iremos a la solapa Texto y ahí sí podremos dar clic derecho y por ejemplo elegir Character Level Styling. Como vimos al principio del video, podremos elegir una parte de nuestro texto con este modificador y aplicarle un estilo especial. Por ejemplo, un color a una de las palabras. Si te está gustando este video es el momento de darle like. Puedes suscribirte al canal y habilitar la campanita para recibir alertas de nuevas publicaciones. Ahora vamos a nuestra quinta creación, la ondulación de texto. Lo que haremos es aplicar un follower al texto. Iremos a Modifiers y a la solapa Shading. Lo que haremos es colocar una serie de keyframes para movimientos aleatorios. En Modifiers iremos al follower creado y con el offset crearemos los puntos indistintamente. Podremos crear, por ejemplo, keyframes en Position y otros en Rotation. Iremos al Spline. Seleccionaremos todos los keyframes y buscaremos abajo este icono llamado Set Loop. Así el efecto se repetirá una y otra vez. Si vamos a Modifiers y seleccionamos Timing, podremos ir a Delay para definir también un retraso entre cada letra. Así hemos visto 5 diferentes formas de crear textos con efectos originales y personalizados. Esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta la próxima!